Celebramos la memoria de San León, Papa y Doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que no permites que las fuerzas del mal prevalezcan sobre la Iglesia, edificada sobre la sólida piedra de los apóstoles, por la intercesión del Papa San León, concédele permanecer fiel a tu verdad y gozar siempre de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchad, reyes, y comprended. Aprended, jueces de los confines de la tierra. Prestad atención, los que domináis multitudes, y estáis orgullosos de esa muchedumbre de naciones. Porque el Señor os ha dado el dominio y el poder, lo habéis recibido del Altísimo. Él examinará vuestras obras y juzgará vuestros designios. Ya que vosotros, siendo ministros de su reino, no habéis gobernado con rectitud, ni habéis respetado la ley, ni habéis obrado según la voluntad de Dios, Él caerá sobre vosotros en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor. Porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual. Pero los poderosos serán severamente examinados. A vosotros, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendáis la sabiduría y no incurráis en falta. Porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos. Y los que se dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Desead entonces mis palabras, buscadlas ardientemente y seréis instruidos. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Defended al desvalido y al huérfano, haced justicia al oprimido y al pobre, librad al débil y al indigente, rescatadlos del poder de los impíos. Levántate, Señor, juzga la tierra. Yo había pensado, vosotros sois dioses, todos sois hijos del Altísimo, pero moriréis como cualquier hombre, caeréis como cualquiera de los príncipes. Levántate, Señor, juzga a la tierra. Nos ponemos de pie. Aleluya, dad gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y en el camino quedaron curados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9, dónde están?
ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Esta curación de los 10 leprosos tiene un aspecto más explícito, más visible en relación con la gratitud, con el agradecimiento. Los 10 leprosos son curados, pero solamente uno vuelve a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. De esos 10 leprosos, el que vuelve no pertenecía al pueblo de Israel, era samaritano, y por eso es más sorprendente todavía la fe de aquel hombre que tenía una religión bastante corrompida y sin embargo cree en Jesucristo. Esto sucede también, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús pasa por Samaria y la samaritana que iba a buscar agua al pozo de Jacob se convierte, cambia de vida, y también todo ese pueblo reconoce a Cristo como Mesías. Frente a aquellos que tenían menos medios, por así decir, para creer en Cristo, sin embargo creen. Y aquellos que tenían todos los medios, el pueblo israelita, que tenía las profecías, que podía escuchar y ver frecuentemente a nuestro Señor Jesucristo, recibir su palabra y estaba preparado para ello, sin embargo se resiste a creer. Este agradecimiento no es entonces solo un gesto de gratitud, un gesto de formalidad, un gesto social, de reconocimiento de un bien recibido, sino que es una profunda actitud de fe, porque hay un reconocimiento de que Jesucristo es el Mesías, un reconocimiento de que Jesucristo es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. También así los samaritanos en aquel episodio que les decía recién lo van a reconocer. Este es el verdadero Mesías, este es el Dios vivo y verdadero que ha venido a redimirnos. Y entonces esta vuelta del samaritano, este retorno del samaritano, nos dice mucho más que un mero agradecimiento. Este hombre recibe algo que los otros 9 se negaron a recibir por falta de disposición del corazón. Recibieron la curación física los 10, nos dice el Evangelio, que en el camino quedaron curados. Los 10 recibieron esa curación, pero solamente uno, este que vuelve, recibe algo más. Recibe ese crecimiento en la fe, recibe esa gracia especial de reconocer a Cristo como Mesías, recibe ese don de lo alto para vivir una vida nueva, no ya simplemente curado en el cuerpo, sino en el espíritu. Recibe la reintegración a la amistad con Dios. Recordemos que la lepra en aquel tiempo causaba, al menos en los casos más extremos, una exclusión de la comunidad y hasta una exclusión de la ciudad. Los leprosos no podían vivir en la ciudad, debían vivir afuera, debían vivir lejos y no podían participar de la asamblea religiosa de Israel, no podían participar del culto en el templo, de la sinagoga, estaban excluidos hasta que se curaran, si en algún caso eso sucedía, y entonces los sacerdotes reconocían esa curación, constataban esa curación y habiéndolo hecho, reintegraban a aquel enfermo que se había curado a la asamblea de Israel. Esto que sucede con la curación física de los leprosos, Jesucristo lo hace en un nivel mucho más profundo. Lo que está haciendo Jesús con este leproso que vuelve a agradecerle es reintegrándolo a la amistad con Dios. El vínculo que establece con este hombre es mucho más fuerte, es de una índole muy superior a la mera reintegración legal que aquellos sacerdotes
reconocían o proclamaban o atestiguaban. Y entonces, nuevamente, la gratitud de este hombre es mucho más que gratitud, es un acto de profunda fe y, además de ser un acto de profunda fe, es un acto de receptividad de una gracia mucho mayor, que es este restablecimiento del vínculo con Dios. Además de esto, vemos en este trayecto de estos leprosos que son curados, Jesucristo, este milagro es del todo particular porque no los cura inmediatamente, sino que les dice que vayan los 10 a presentarse a los sacerdotes para que ellos reconozcan la curación y en el camino quedan curados. Entonces Jesús lo primero que manda es este cumplimiento de los preceptos antiguos. Jesucristo no rechaza el Antiguo Testamento, respeta el Antiguo Testamento. Jesús mismo lo dice, que no vino a abolir la ley ni los profetas, sino que vino a darles plenitud, vino a darles cumplimiento. Y por eso Jesús cumple con el Antiguo Testamento, pero solamente uno de aquellos hombres descubre que en Jesucristo se encuentra la plenitud de aquello que había sucedido. Los otros 9 se quedan en la mera ley, en el mero cumplimiento de lo que estaba prescrito en el Antiguo Testamento. En cambio, este hombre reconoce que Cristo es la plenitud de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo da la gracia. Y esto es hasta tal punto de que nos dice San Lucas que en el camino quedaron curados. En el lenguaje bíblico, el camino significa mucho más que una senda, que un trayecto, que un recorrido para ir de un lugar a otro. El camino, en el sentido más pleno de la palabra, es el propio Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso cuando dice en el camino quedaron curados, significa que quedaron curados en Cristo. Significa que hasta eso que sucedía en el Antiguo Testamento de manera imperfecta, de manera limitada, esa gracia que se dispensaba de manera tan precaria, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, también tiene su fundamento en Cristo. Es decir, que Jesucristo no solo viene a dar plenitud a algo precedente, sino que eso precedente, en ese trayecto, en ese camino antiguo, Jesucristo también está latente, invisible. Está latente en el Antiguo Testamento Jesucristo y se hace patente, se hace evidente en el Nuevo Testamento. Es decir, los santos del Antiguo Testamento, los fieles del Antiguo Testamento, los justos del Antiguo Testamento lo eran también en orden a Cristo. Toda la gracia que llega al mundo llega siempre por Jesucristo. La diferencia está en que uno solo lo reconoció y los otros no lo reconocieron. Y por eso el Antiguo Testamento no es el punto final. Aquellos 9 que no volvieron quedaron como vinculados exclusivamente al Antiguo Testamento. Hicieron lo que había que hacer en la ley, en la alianza antigua. Fueron a los sacerdotes, quedaron reintegrados legalmente a la comunidad y nada más. Y en cambio este hombre nos revela para nosotros lo que realmente significa Jesucristo como plenitud del Antiguo Testamento, que no lo rechaza, pero el Antiguo Testamento no es el punto final, y por eso este hombre, reconociéndolo por un especial don de Dios, va hacia Cristo. Y notemos que ese ir hacia Cristo en realidad es un volver, vuelve a Cristo. Volver es uno de los términos propios de la conversión. Convertirse es volver, convertirse es retornar, convertirse es regresar. Este regreso de aquel samaritano hacia Cristo simboliza nuestro regreso. Nosotros no estamos simplemente yendo hacia Dios, sino que estamos volviendo hacia Dios. Y estamos volviendo porque nos hemos alejado desde el pecado original en adelante. Las palabras finales de Jesucristo nos iluminan perfectamente acerca de este sentido profundo de lo que acaba de tener lugar. Levántate y vete,
resucita, cobra vida nueva, revive y vete, vuelve, tu fe te ha salvado. Le concede esta gracia tan especial, que es la misma gracia que nos concedió a nosotros el día de nuestro bautismo, es la misma gracia que renueva en nuestras almas cada día y es la misma fortaleza que el Señor nos concede para que continuemos nuestro camino de retorno a la patria del cielo. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda una y otra vez, todos los días de nuestra vida, esta gracia renovada en nuestro corazón. Que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas que te presentamos, te rogamos, Señor, que ilumines a tu Iglesia para que en todo el mundo se acreciente tu rebaño y sus pastores, conducidos por ti, sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San León Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te pedimos, Padre, que gobiernes con bondad a tu Iglesia, alimentada en esta mesa santa, para que, dirigida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a rezar el cuarto día del mes de María. Reflexionamos sobre la presentación de la Santísima Virgen en el templo. Todos los años se celebra la fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo. La Iglesia, al celebrar esta fiesta, no acepta las narraciones de los evangelios apócrifos que suponen que María niña había sido presentada desde la temprana edad de 3 años en el templo y consagrada a Dios con un voto de virginidad asistida por los ángeles. Pero sí celebra la dedicación y consagración que la Virgen hizo de sí misma al Señor desde pequeña, movida por el Espíritu Santo, del que estaba llena desde el primer instante de su concepción. San Alfonso María de Ligorio afirma que bien sabía la Virgen que Dios no acepta corazones divididos, sino que los quiere totalmente consagrados a su amor, en conformidad con el precepto divino. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Oremos. Dios Padre, te pedimos la gracia de vivir la consagración bautismal a imitación de la Santísima Virgen María en la docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo y así crecer en la vida divina hasta la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.